Ah, y también vamos a presentar la pantalla. Se me había olvidado presentar la pantalla. Ok, presentamos la pantalla, activamos las cámaras, apagamos los micrófonos y empezamos la grabación, ¿Pero ¿cierto? qué? Apaga el micrófono, Connie. Ok, ¿estamos listos? También. Y damos inicio a la clase del día de hoy, que esa no es, esa es de séptimo. Ahora sí, esta sí es la de ustedes. Como sabemos, estamos hablando en las clases anteriores sobre el cambio de estado de agregación de la materia, ¿no es cierto? Estábamos hablando de que todos los componentes dentro del universo están compuestos por materia, quiere decir por átomos, ¿cierto? Y que estos átomos se juntan con moléculas, iones, cuando se juntan, pueden pasar por distintas fases o distintas etapas que nosotros conocemos como sólido, líquido y gas. Pero entre ellas hay varios procesos que se realizan para llegar a cada una de estas. Esto lo hablamos en la clase antepasada, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Sí. Ya sabemos que los más conocidos son sólido, líquido y gas, pero que existen otros menos comunes como el condensado de Boyle-Einstein, como el plasma, que es el gas ionizado, etcétera, etcétera. Aparte de esto, sabemos que existen agregaciones de la materia, que es el paso como tal de un estado al otro, que es lo que vamos a explicar hoy día, porque esta clase ya la vimos como tal, esta diapositiva ya la vimos en la clase anterior, el jueves anterior. Pero esta clase vamos a explicar en la 43, en esta clase número 43, con qué es la sublimación progresiva, qué es la fusión, vaporización, solidificación, condensación, sublimación regresiva, etcétera, etcétera. Que eso lo investigamos en la clase del lunes, ¿no es cierto? Así que deben estar perfectos en ese ámbito. ¿O no? Cuéntenme. ¿No lo investigaron? ¿Qué? La clase del día lunes. No. Muy mal hecho. Muy mal hecho y me voy a molestar. Pero para eso se los voy a explicar el día de hoy. Entonces, ya sabemos que todos los componentes dentro del universo están hechos de materia, específicamente de átomos, ¿no es cierto? Y que la unión de estos átomos forman moléculas y obviamente forman iones para así poder crear partículas. Y estas partículas son las que nosotros podemos ver a través de un microscopio y son las que nos pueden ayudar a crear un objeto, ¿ok? En el caso del cuerpo humano, un vaso, el celular, un plástico, cualquier cosa. Está compuesto por átomos, ¿ok? Y que estos átomos se encuentran en un estado de la materia específico para poderlos visualizar como son. La mayoría de las cosas que nosotros tenemos son sólidas, ¿ok? Como el escritorio, el computador, el celular, pero existen otras cosas que están en estado líquido, como por ejemplo nuestra sangre, el agua, qué sé yo, una sopa, X cosa, o como por ejemplo también pueden estar en estado gaseoso, como el aire que respiramos, que no es solamente oxígeno, también hay argón, nitrógeno, en pocas cantidades, ¿ok? Dióxido de carbono, que podemos respirar de forma gaseosa, ¿ok? Y que también podemos utilizar, como por ejemplo, el helio, los galones de helio que compramos cuando vamos a inflar globos de helio en el colegio, en alguna fiesta, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Eso ya lo habíamos hablado. Y que no solamente existe el sólido, líquido y gas, sino que también existe el plasma, que es específicamente un gas de forma eléctrica. ¿Ok? Es un gas que se electrifica para poder crear unas ondas visuales. Recuerden que el gas es invisible, ¿ok? Pero cuando es eléctricamente cargado y pasa al estado de plasma, este puede ser visible y son aquellos anuncios de neón que podemos observar, que vemos en las películas y que vemos en algunas tiendas, que es un tubito de vidrio con la forma de la letra que quiera la persona y por dentro tiene como unos láser, como unos rayos de colores, ¿no es cierto? Pero estos Sí. rayos de Profe, colores, te hice una pregunta en el chat. recuerda que no puedo leer el chat, pero ya lo voy a leer. Voy a ir para allá. Hola, profe. Hola, el slime es un fluido no newtoniano. ¿Qué? El slime es un fluido no newtoniano. Es un líquido viscoso que corresponde a propiedades tanto sólidas como líquidas Entonces, ¿sólido y líquido? al mismo tiempo. Y eso se llama fluido no newtoniano. Oh. ¿Ya?
Descubrí algo. Aparte, como les comentaba, esos carteles de neón que podemos ver, por ejemplo, en las películas en Las Vegas, que son unos tubitos de vidrio, como les comentaba, y por dentro tienen luces de colores, no son luces LED. En la actualidad ocupamos luces LED la mayoría, ¿no? Pero antes se ocupaba llenar esos tubos, ¿ok? De vidrio con algún gas en específico, sellarlos y cuando se le coloquen los polos negativo y positivo de la electricidad común para los enchufes, esto se iba a cargar eléctricamente y daba el color, ¿ok? Como los bombillos fluorescentes, por ejemplo, que son aquellas ampolletas largas, que son blancas, pero ellos tienen óxido de mercurio, ¿ok? Profe, ¿Sí? una pregunta, porque existen un tipo de barritas que adentro traen como un líquido fosforescente que al doblarla se prenden. Pero eso es otra cosa, eso es fósforo. El fósforo, Ah, por lo general, cuando está normalmente de forma natural, es bioluminiscente, ¿ok? Es luminiscente a partir de la carga energética de la luz. Absorbe la energía y cuando éste está en la oscuridad, lo desprende, ¿ok? Esas son las varitas flúor. Pero eso es química, o sea, ya no tiene que ver con el fosfato como tal de forma natural. Es más que todo química, ¿ok? Eso es compuestos químicos que son bioluminiscentes. Bioluminiscentes no porque no tienen vida, son luminiscentes. Y al momento de romperla se unen los dos líquidos, ¿ok? Se unen tanto el del interior de la barrita como el que está por fuera. Recuerden que eso tiene como un vidriecito por dentro, que al momento de romperla es que se combinan ambos líquidos. Y al combinar ambos líquidos hay una reacción química y es donde empieza el destello de luz, ¿ok? Y es donde vemos la varita luminiscente. Alguien se acaba de conectar, pero no vi quién era. Disculpen. ¿Quién era la era? Sofía, creo. Ok, la Sofía Villegas. Como seguíamos hablando, ya sabemos entonces que existen varios estados de la materia, no solamente sólido, líquido y gas, ¿ok? Y que estos tienen transiciones entre el uno y el otro, ¿ok? Está, por ejemplo, la solidificación, etcétera, etcétera, que ya eso es lo que vamos a explicar el día de hoy. Los procesos más conocidos en el cambio de estados de la materia son la vaporización o la evaporación, que es cuando el líquido está a mucha temperatura y este empieza a romper sus moléculas para empezar a botar. Si colocamos de ejemplo el agua, cuando hervimos agua de forma líquida, este llega a punto de ebullición, empieza a hervir y esta agua empieza a salir en forma de gas, en forma de vapor de agua, ¿ok? Y pasa de estado líquido a estado gaseoso, ¿ok? Eso pasa cuando hay una vaporización o hay una evaporación de un líquido, ¿ok? ¿Sí me están entendiendo? Sí. Sí. La Sí, profe. condensación es todo lo contrario. La Sí, condensación, profe. la condensación es todo lo contrario. Es cuando un estado gaseoso pasa a un estado líquido, ¿ok? Y es lo que podemos ver, por ejemplo, cuando nos duchamos, ¿ok? Con agua caliente en el invierno y vemos que el vidrio del espejo del baño está empañado, está lleno de gotitas. A esto se debe de que el vapor de agua, el vapor del gas, el gas como tal, cuando ya está a menos temperatura, este se va a adherir a alguna superficie y tantas moléculas juntas van a empezar a condensar el agua. ¿Ok? Seguimos con el ejemplo del agua. Profe, O cuando tenemos, ¿sí? una vez abrí como las cosas que congelan las cosas ¿cierto que hay un espacio del refri que es frío y el otro que es congelado? Ajá. ¿Por qué al abrirlo sale como vapor? Ese vapor se debe al frío y el cambio de temperatura que hay afuera. Por ejemplo, si vamos ahorita al refrigerador, al congelador como tal, y lo abrimos, vamos a ver que sale ese frío, pero es el choque térmico que hay con el calor que hay ahorita afuera, que ya estamos entrando en verano, estamos en primavera, pero vamos a entrar al verano y hay más calor, obviamente, con el bajo cero que hay dentro del refrigerador, ¿ok? Que hay dentro del congelador. Cuando abrimos, el choque de calor hace que los gases se manipulen y por eso lo vemos de otro color, ¿ok? Es similar al vapor de agua, que es este que podemos ver aquí en la olla. El cambio de temperatura, cuando está el vapor de agua se puede ver blanco,
porque está tan caliente el vapor que el aire atmosférico, el aire que tenemos ahorita en la atmósfera, no es tan caliente y se ve el contraste de los gases, ¿ya? ¿Sí me entendieron? Sí. Sí. Bien. ¿Cómo seguíamos? En la condensación es lo mismo que cuando tapamos, por ejemplo, un agua que esté hirviendo para hacer fideo, para hacer sopa, cualquier cosa, si lo tapamos, vemos que en la tapa de vidrio, si tenemos alguna tapa, una olla con vidrio, un caso con vidrio, vamos a ver que hay gotitas, gotitas que se le pegan a esa tapa, ¿no es cierto? Y esas gotitas son lo que conocemos como condensación. Pero esas gotitas es la unión de tanto gas, de tanto vapor, ¿ok? Que se hubo después de la ebullición, que empieza otra vez el proceso de volverse a ser líquido a través de la condensación. Y todas las gotitas se van a empezar a unir, todos los átomos se van a empezar a unir nuevamente para volver a ser un líquido, ¿ya? Y eso es lo que pasa en las nubes. Ese proceso de condensación es el que pasa y forma las nubes, y ya cuando las nubes están muy cargadas de vapor, de agua, ¿okay? Que se evapora lógicamente de los mares y océanos, es donde viene la lluvia, ¿ok? Y por eso es que empieza a llover. ¿Sí me están entendiendo el ejemplo? Sí, profe. Sí. Sí. Bien, la licuefacción es cuando hay un gas y se somete a altas presiones, ¿ok? Cuando un gas es sometido a altas presiones, se le obliga al gas a ser líquido, ¿ok? Y a medida que se va liberando esta presión, este gas va a empezar a volverse gas otra vez, que es lo que vemos con el gas licuado, ¿ok? Y por eso se llama gas licuado, por la licuefacción. En la licuefacción vemos, por ejemplo, el gas proveniente del petróleo, proveniente de los hidrocarburos, que es extraído de la tierra y colocado en bombonas, colocado en galones grandes, en cilindros grandes para poder contenerlos. Y si nosotros agarramos un cilindro, vemos que está líquido adentro. Y cuando abrimos la válvula es gas. Eso se debe a que si nosotros agarramos un gas, ¿ok? Como una jeringa, por ejemplo, y sometemos el gas a presión, este gas se va a colocar en estado líquido, ¿ok? Y a medida que se va liberando la presión, que normalmente los que tienen galones de gas en su casa pueden saber lo que les estoy hablando, normalmente cuando vamos abriendo poco a poco la manilla o cuando colocamos la presión y liberamos la presión mediante la cocina, este empieza otra vez a estado gaseoso. Se devuelve al estado gaseoso. ¿Sí me están entendiendo? Sí. ¿Sí? Profe, Sí. una vez ¿Sí? con una jeringa, la agarré, le tapé la punta y la empecé a apretar. Y después la suelto y empieza a salir puro vaporcito. O Sí, humo. empieza a salir puro vaporcito. ¿Qué pasa? Que eso se debe a la licuefacción, que cuando nosotros presionamos el gas en algún contenedor, ¿ok? Y este contenedor puede contenerlo, Profe, ¿sí? el almendro le escribió en el chat. ¿Qué colocaron? Que Una cosa ahora va a que tenía que salir. salir, creo. No va a hacer la actividad. Almendra, eso tenemos que empezarlo a solucionar, ¿ok? Porque no es la primera vez, ¿vale? Y ya se la voy a pasar a tu profesor jefe para que sepa. Aparte, váyase mi niña, no hay problema si tiene algo que ser más importante que la clase. Aparte, ya sabemos entonces que el proceso de licuefacción es cuando un gas es sometido a altas presiones, ¿ok? Y este se vuelve líquido. Y a medida que se va liberando la presión, este se vuelve gas de nuevo. Y lo podemos observar en las bombonas de gas, lo podemos observar en los galones de gas, en los cilindros de gas que tenemos en casa, ¿ok? Igualmente lo podemos observar en una jeringa, siempre y cuando someta la presión y la presión pueda aguantar el recipiente. O mejor dicho, el recipiente puede aguantar la presión que estamos ejerciendo. ¿Ok? Por eso los galones por lo general son metálicos, para poder sostener esta alta presión que hay dentro. ¿Ya? Aparte está la solidificación, que ya sabemos que es cuando toda la energía calórica se desprende del cuerpo. Cuando nosotros tenemos un líquido y le sacamos todo el calor que hay dentro de él, estas moléculas ya no se empiezan a mover. Recuerden que si nosotros aplicamos calor a las moléculas se mueven, causando que obviamente ebullicione o se evapore. Si nosotros sacamos todo el calor del agua,
el agua va a empezar a solidificarse porque las uniones de los átomos van a ser más rígidas. Y es lo que conocemos como congelamiento. No añadimos frío, ¿ok? El frío no existe. Existe es la ausencia de calor o la falta de calor, porque la energía verdadera es la calórica. No hay energía fría, ¿ok? La energía fría o el frío es la ausencia de calor, ¿vale? Desde el punto de vista de la física. ¿Sí me están entendiendo lo que les estoy explicando? Sí. Sí. Sí, profe. Bien, bien. Entonces, ya sabemos que la solidificación es cuando un líquido se congela, ¿ya? La fusión es el proceso contrario a la solidificación. Aquí sabemos que es cuando un sólido es interaccionado o podemos aplicarle mucho calor y este se va a volver líquido. Es cuando agarramos un hielo, ¿ok? Y lo colocamos al sol, obviamente se va a derretir porque recibe energía lumínica que al final es energía calórica a través de la radiación, ¿no es cierto? Esto lo habíamos explicado cuando comentamos el calor. Sí. Y por último está la sublimación. La sublimación es el proceso por el cual el sólido se vuelve gas sin pasar por líquido. O el gas se vuelve sólido sin pasar por líquido. ¿Ok? Y estos procesos reciben lógicamente tras recibir mucha energía calórica y lógicamente el movimiento molecular pasa muy rápido, sometiendo que el gas pase a sólido o el sólido pase a gas, directamente, sin pasar a líquido. ¿Ok? Esto pasa cuando, por ejemplo, colocamos un hielo en oro hirviendo o en hierro fundido. Obviamente el calor que tiene el hierro fundido y el hielo totalmente se va a evaporar el agua súper rápido. No va ni siquiera a pasar por líquido, se va a evaporar en gas directamente. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Sí. Y por último, el proceso de cristalización o el proceso de deposición es cuando un líquido se solidifica rápidamente, ¿ok? Es cuando retiramos toda la energía calórica, ¿ok? Y ese gas puede convertirse directamente en cristal. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el nitrógeno, ¿ok? Como no sé si lo han visto también en las botellas, que a lo mejor tenemos una botella en el congelador del refrigerador y cuando la agarramos está en estado líquido y abrimos la botella y se congela. ¿No es cierto? ¿Lo han visto? Yo O probé ese como, experimento. Sí. sí, eso es un experimento, que hacemos hielo como tal, estando líquida el agua, ¿ok? Pero esta agua, en teoría, lo que le falta es grados para congelarse. Ya está totalmente fría, está totalmente a una temperatura adecuada, que el golpe que recibe o la apertura de la tapa hace que se empiece a congelar todo y empiece a formar esos cristales que conocemos como ¿Profe? hielo. ¿Sí? De hecho, al pegarle la botella también pasa que se congela de una. Sí, al pegarle una botella muy fría, si lo tenemos en el congelador, por ejemplo, una hora, y todavía no está congelada, pero está muy, muy fría, y nosotros le golpeamos a la botella, va a empezar a solidificarse, porque los átomos, las moléculas que están dentro de ese líquido, van a empezar a unirse, ¿ok? Que es lo que le falta ¿Profe? para formar el hielo. Dígame. De hecho, en un estanque o un lago estaba muy frío y llega un pájaro y se tira de picada y se congela Se la parte congela. del lago y lo sacaron en cubito. Sí, directamente lo vi, sí lo vi. Sí, el lago estaba demasiado frío. Eso fue un reportaje, una noticia hace poco. El lago estaba demasiado frío y cuando el ave cayó en picada, hubo este proceso de cristalización porque modificó las moléculas del agua que estaban alrededor y se congeló allí dentro. El pájaro, al momento de entrar al agua, se congeló. ¿Ok? Y esto puede pasar, obviamente, de acuerdo a los lagos cuando estamos en regiones polares. Cuando estamos en regiones polares o muy altas. Cuando el frío, obviamente, hace que las condiciones del agua sean muy frías y pueda ocurrir el proceso de solidificación. Ok, mis niños, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a la clase, ya que explicamos No, los no, estados de agregación de la No. materia? no, Bien. hay Ya tarea. sabemos entonces que Profe, existe... ¿y ¿Sí? no va a haber tarea? No. Oh, Sí. Si no hiciste la del lunes, ¿para qué me estás preguntando por una tarea nueva? oye, Si no hiciste la del día lunes. sí, Indirectas. sí. Indirectas, directas.
Me estás preguntando por otra tarea de esta clase y no hiciste la de la clase anterior. Adiós. Yo sí la hice. Entonces, ¿Y se fue? se salió. La Connie, Sí. la todavía se quería ir y Ahorita en es. vez de irse se silenció. Ok, Es verdad. ya sabemos entonces que existe el sólido, líquido y gas y que hay fases para que estas pasen del uno al otro, ¿ok? Y que estas fases las conocemos como agregación de la materia y que ya sabemos que son fusión, vaporización, solidificación, condensación y sublimación y cristalización, ¿no es cierto? Sí. Si nos acordamos, ¿cierto? Sí. Ok, Sí, mis profe. niños, aparte de eso, vamos a subir la clase en el Classroom para que sepamos y la tengamos para cuando queramos estudiar. Recuerden que próximamente tenemos una prueba, aproximadamente el 20 y tanto de noviembre, y para cumplir con las actividades de calificación, ¿ok? Les voy a publicar la tarea, que no hay tarea, sino el material como tal, ¿ok? Jueves 8 de octubre, clase 43, cambio de agregación de la materia. ¿Tenemos alguna duda, mis niños? Bien. No, Ahora, profe. profe. ¿qué va a pasar la semana que viene? La semana que viene, el lunes 12, es feriado, es Día de la Resistencia Indígena, Día del Encuentro de Dos Mundos. Obviamente no tenemos actividades, ¿ok? Y el jueves tampoco, porque el jueves 15 Creo. Es el día es del profesor. el viernes 16 es el Día del Profesor, pero el jueves 15, luego de las 10 de la mañana, se van a juntar con su profesor jefe, ¿ok? Y ya después en la tarde no tenemos ninguna actividad, ¿ya? Entonces, Oh, ¿en quiere serio? decir que la semana que viene no nos vemos, Profe, ¿vale? Nos volvemos a ver el lunes 19, ¿ya? Mucho después. Mucho descanso. Allí Connie puede hacer la tarea del lunes que no la ha hecho, Oye, sí. profe, ¿sí? Tanto Claro. tampoco. en TikTok Yo sí vi la algo hice. que va a pasar se va a alinear Marte con la Luna o algo así. No he visto El eso, 13. pero próximamente tenemos un eclipse. ¿Cuánto? En noviembre. ¿verdad? En noviembre. ¿Verdad? tenemos un eclipse. Yo no Déjenme había ver Él la dijo, ¿Cómo? la Déjenme tipa de hablar, TikTok profe. dijo que el 13 o por ahí iba a pasar como algo que tiene que ver con la Luna, que se Déjenme alinea con un país. verificar bien esa Con noticia algo. porque la leí, pero no recuerdo la fecha, ¿ok? Obviamente va a haber un tipo de eclipse que es la luna contra la posición de la Tierra, pero se va a intervenir Marte, ¿ok? Creo que es un eclipse solar, quiere decir que el día se va a poner muerto, Pobrecita que se me salió el audífono. pero déjenme verificar bien la fecha para explicarles, ¿ok? ¿Profe? ¿Pero Profe. se va a poner noche o solo va a tapar? Normalmente se coloca de noche porque la luna se contrapone al sol, o sea, el sol está acá y la luna se coloca delante del sol. Y por eso se ve de noche, pero a medida que la luna se va quitando, se vuelve de día de nuevo, como lo que pasó el año pasado. ¿Sí recuerdan? Sí. Pero es que Pero igual acá profe? no de se noche, vio de tan noche. fuerte acá en Santiago, se vio más que todo al norte. Pero Sí. vamos a verificar, déjenme leer la noticia, porque vi la noticia, pero no la leí, a ver cuándo es, ¿ok? Y por aquí Almendra me tenía una pregunta, creo. Sí, Dime, Alcalá. era verdad que Chile se va a ¿Cómo? que es verdad que Chile se va a extender, ¿A extender va a ser más, más qué? No entiendo tu pregunta. ¿Más Claro. grande? ¿Cómo? Chile se iba a Es extender que dijeron que iban a extender un Rapa poco Nui más para allá, a algo Rapa así. Nui. Pero eso ya son cosas, divisiones políticas, ¿ok? Esto ya es territorio, o sea, la independencia de Chile al momento de la división de los países de América, ¿ok? A todos nos tocó como que un pedazo, ¿no? A Venezuela le tocó su parte, a Colombia su parte, a Ecuador, a Uruguay, a Argentina, a Chile. Ahora, si hay una pelea política con respecto a Almendra se fue, si hay una Sí. pelea política por el territorio, ¿ok? Es que va a haber una extensión territorial de Chile. Rapa Nui es parte insular de Chile, es parte de la parte acuática de Chile, por decirlo de esa manera, por eso es una isla, ¿ok? Pero o sea, no se va a extender naturalmente el territorio, simplemente van a decir que es parte de Chile, alguna parte del territorio, pero eso es más que todo político, no es natural, ¿ya? ¿Sí me están entendiendo?
Sí, profe. Bien, Lo entiendo entonces, perfectamente. ¿tenemos alguna duda para entonces finalizar la grabación del día de hoy? No, cero No. dudas. No, profesor. Mis niños, ya Cero sabemos que dudas. la semana que viene, lamentablemente, no nos vemos, ¿ok? Lloremos. Pero nos vemos el lunes 19 con todas las pilas puestas porque por allí se vienen los experimentos. Voy a Vamos a- llorar. Experimentos. Experimentos. Vamos a empezar. Sí, Y la Connie va a hacer la tarea que tiene. sí, Ale. Se fue de nuevo. La Connie. Ok, entonces mis niños, vamos a finalizar la grabación y ya sabemos que nos vemos el lunes 19, ¿vale? Javiera, no nos dejes esta vez. Bueno, Nos profe. vemos entonces. Chao, chao. Chao, profe, que la vaya bien. Chao, profe, que le vaya bien, Cuida. cuídese. Chao, chao. Javiera,